Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esther. Les damos la bienvenida. Gracias por asistir. El tema que hoy, 14 de diciembre, nos reúne es cáncer, depresión, suicidio. La conferencia está a cargo de la doctora Pilar Rojas Martínez y el doctor Carlos Fernández del Ganso. La doctora Pilar Martínez es licenciada... Pilar Rojas, perdón. Pero padre. Algo con el padre, ¿no? Está bien, ¿no? Que luego... Sí, perdón. Es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Reumatología y Medicina Familiar, psicoanalista y docente de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. El doctor Carlos Fernández es licenciado en Medicina y Cirugía, doctorado en Psiquiatría, magíster universitario en Psicología Médica y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Los doctores publican libros de psicoanálisis, medicina psicosomática, poesía y ensayo. Ambos trabajan en Madrid y Alcalá de Henares desde 1986, donde también imparten clases. Después de las presentaciones, doy paso a los ponentes, donde se abrirá un coloquio con todos ustedes. De nuevo, gracias, bienvenidos. Gracias. A mí me ha parecido muy significativo, porque ha tenido un lapsus. Ha dicho, el título de la conferencia es Cáncer, Depresión, Suicidio. El título de la conferencia es Depresión, Cáncer, Suicidio, ¿no? No, pero digo que es muy interesante porque es como habitualmente se piensa. Primero el cáncer y luego la depresión. Y realmente lo que venimos a plantear es justo al contrario, que es primero la depresión y después el cáncer, ¿no? Pero, digo, comúnmente se piensa así y en la medicina también siempre se ha pensado así y gran parte de los médicos lo siguen pensando, pese a que en los últimos 40 años hay muchos trabajos, muchos estudios de instituciones muy prestigiosas que muestran justamente lo contrario, que es primero la depresión, que produce una serie de alteraciones en el organismo que llevan al cáncer o que favorecen el desarrollo del cáncer, ¿no? Bueno, yo quería, ¿no?, introducir, ¿no?, porque me parecía muy... rescatar esa cuestión, me parecía interesante. Como somos especialistas digamos, en medicina, en la salud del cuerpo, en lo biológico, en lo orgánico, sabemos de qué hablamos, hemos estudiado, Sí. sabemos lo que son las células, los procesos fisiológicos, las sustancias químicas, la neurología, sabemos lo que es la psiquiatría, y como también resulta que somos especialistas en lo psíquico, vamos a mostrarles la articulación que hay, la relación que hay íntima y permanente entre lo somático, o biológico, o orgánico, y lo psíquico, o anímico, o afectivo, como queramos llamarlo. Una relación permanente, íntima, entre cuerpo y mente, que son inseparables. De tal manera que lo que afecta a uno puede llegar a afectar a lo otro. Entonces la presentación que ha hecho Esther, lo que ha traído inmediatamente ha sido esta cuestión o esta posible confusión que puede haber entre el cuerpo y la mente. Durante siglos se pensó que el psiquismo era cosa de dioses. Hay un pensamiento primitivo. Todos conocemos lo que es una tormenta, pero durante siglos esas cosas que salían de esos lugares altos, a modo de relámpagos y truenos, se pensaban que eran mensajes de los dioses, hasta que llega un pensamiento religioso que incluye a la mujer en la relación de la humanidad y se empieza a pensar las cosas de otros lugares. Y posteriormente llega un pensamiento científico y empieza a descubrir que la Tierra
ya no es plana, que se había descubierto, pero llevó 5 siglos aceptarlo a nivel mundial. Aún hoy, siglo XXI, hay gente que sigue dudando que la Tierra es redonda. Porque como miras, lo ves todo recto. Miramos el Sol y le vemos cómo se mueve el Sol. ¿No han visto cómo se mueve el Sol? ¿Cómo saben cómo se pone? Pues no, señores. No, bueno, La que se mueve la Tierra. Pero la información que nos dan los ojos es que sí. Entonces, depresión, cáncer, suicidio, durante un tiempo no se sabía que era un cáncer. Se le atribuían cosas diferentes, que era moco que producía el cuerpo, que era una infección. Y de la depresión, que también desde hace siglos se habla, ¿no? Hay todo un corpus hipocrático que da cuenta desde hace siglos del estado anímico de ciertos personajes de la mitología griega, por ejemplo, de los humanos, de los que escribían, pues también se le atribuyeron diferentes etiologías o motivos o causas. Por ejemplo, la psiquiatría, si ustedes revisan los textos de psiquiatría clásicos, se dan cuenta que termina diciendo la depresión tiene una etiología desconocida. No sabemos cuál es el motivo, buscamos la causa y no la encontramos. Y hablan entonces de factores que intervienen. Se supone que hay factores biológicos, entonces estudian las sustancias cerebrales, los neurotransmisores, ven que están alterados, entonces suponen que esto puede tener que ver con la depresión. Luego vamos a explicar eso, con qué tiene que ver esos movimientos de ciertas sustancias. Claro, pero es interesante, ¿no? Porque habitualmente en los últimos años se piensa que la depresión se debe a un déficit, ¿no? A un problema con la dopamina. Pero no hay ningún texto de medicina que diga que la causa de la depresión sea esa. Sí que se objetiva que existe una alteración, ¿no? De hecho, los tratamientos, los nuevos fármacos antidepresivos, pues son inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿no? Entonces, pero no hay ningún texto de medicina que diga, esta es la causa. Esas cosas se producen, pero ¿cuál es la causa de que se produzcan? ¿Qué es antes? ¿No? ¿El trastorno anímico o la alteración del neurotransmisor? ¿No? Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, factores biológicos, dopamina, serotonina, una alteración en el hipocampo, que vamos a investigar y evidentemente vemos que hay alteraciones de ciertos neurotransmisores, es verdad que es eso. Entonces dice, no, pero esto no explica. Entonces, bueno, puede haber factores genéticos. Entonces cogemos todo el cariotipo, desde 1953 que se descubre el DNA, unas investigaciones precisas, y buscamos genes. Ah, mira, que hay un gen que está relacionado, pero vamos a estudiar los gemelos. Y entonces hay unas disparidades entre uno y otro. Entonces, lo genético, dice la genómica funcional, los especialistas en genética, que no hay ningún gen, en la actualidad no hemos descrito ningún gen que dé cuenta que es productor de la depresión. No hemos encontrado. Entonces, el resto, dice, factores psicosociales, dice la psiquiatría. Factores biológicos, factores genéticos, factores psicosociales. Y en los psicosociales, ¿qué dice? Bueno, pues problemas familiares, el estrés emocional, ¿no? Entonces ya se empieza a acercar, y es más, reconoce la psiquiatría que factores psíquicos pueden alterar la concentración de serotonina. Lo psíquico, que ya llevamos durante, dijo la doctora Rojas, unos 30 años. Desde la década de los 80, cuando se empieza a investigar, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, España, grandes escuelas están diciendo, señores, no nos estábamos dando cuenta de algo muy importante, ¿no? Y es que lo psíquico puede tener repercusión en el cuerpo. Por ejemplo, si a la señorita le digo un piropo y la señorita se hubiese fijado en mí y recibe un piropo, se puede poner colorada. ¿Y cómo es posible que la cara se ponga colorada si yo estoy, no? Si el piropo viene de fuera? ¿Cómo
puede actuar sobre los capilares? Cruzo una calle y no me doy cuenta que viene un coche, me toca el claxon, me asusto, me quedo pálido. Hay una midriasis, hay una postura fetal de defensa. ¿Cómo el claxon puede modificar la postura de mi cuerpo? ¿No está dentro de mi cerebro que tengo que encoger el cuerpo? No, señores, está fuera del sujeto. Entonces, cualquier sustancia, cualquier afecto, estamos comiendo, tenemos una discusión mientras comemos, se nos quita el apetito. Se nos falta la digestión. ¿Cómo? Pero si está... Bueno, ¿cómo? ¿Que el ácido clorhídrico tiene información de la discusión? Bueno, simplemente con que pensemos en ese comida que tanto nos gusta, ese dulce, empezamos a salivar, ya simplemente. A la señorita también le pasa. Claro, en estas épocas. Bueno, entonces, punto de partida. Los afectos nos afectan. Lo anímico, lo psíquico, lo psicológico, llamémoslo como queramos, puede producir alteraciones en el cuerpo. Bueno, nosotros sabemos que en la depresión, que siempre, en todos los casos, y esto se lo llevan para casa y no se lo olvidan nunca, la depresión siempre se produce por una pérdida. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un objeto, la pérdida de un ideal, pérdida que siempre es inconsciente. ¿Qué quiere decir que esto es inconsciente? Bueno, se ha muerto mi papá y estoy triste y estoy mal y es una pérdida, ¿no? Pero puedo elaborarlo en algunas semanas. Entonces el psicoanálisis, ¿qué dice? Ha sufrido un duelo necesario, normal, que termina en algunas semanas, en unos pocos meses, sustituyendo a ese ser querido, porque paso por el bar con el que tomaba una cerveza, me pongo a llorar. Retiro la libido, la energía, el recuerdo y me lo llevo. Llega su cumpleaños, me acuerdo de él y me pongo a llorar. Retiro la libido. En un tiempo he elaborado el duelo. No he entrado en una depresión. Pero a veces pierdo, porque se murió mi papá, y pasa meses, un año, 2 años, y sigo estando mal. Ha entrado en una melancolía. No ha sustituido lo perdido. Entonces, pero yo sé que se murió mi padre, sí, pero como la pérdida es inconsciente, a veces no sabemos qué perdimos con la muerte del padre. Ejemplo, no me doy cuenta que era mi compañero de pesca, que ahora no tengo con quién ir a pescar, y desde que murió padre no voy a pescar. Pero no soy consciente de esto. Soy consciente de que ha muerto papá, no soy consciente de lo que ha representado para mí la muerte de ese ser querido. Claro, porque se iba a pescar y estábamos los dos y teníamos conversaciones, digo que para cada persona va a ser de una manera diferente, ¿eh? Pero lo importante es eso, porque además también lo importante, yo creo, porque hizo la mención del duelo y la melancolía. En el duelo, siempre que perdemos algo, hacemos un duelo. Es más evidente cuando perdemos a un ser querido que hacemos un duelo. Sabemos que hemos perdido, ¿no? Se nos ha muerto, yo qué sé, un familiar, hemos perdido la pareja, lo que sea, ¿no? Y hacemos el duelo, sabemos que hemos perdido algo. Pero en la melancolía a veces incluso no sabemos que hemos perdido, ¿no? Porque, y eso es mucho más evidente si perdemos a un ser querido. Bueno, pues ahí a lo mejor podemos pensar, no sé por qué, pero parece que está relacionado con la pérdida del ser querido. Pero si perdemos un ideal que a veces ni siquiera sabemos que tenemos, ¿no? Resulta que esa pareja, ¿no?, que ha terminado mal, ¿no?, ha destrozado el ideal de amor que yo tenía, que ni siquiera sabía que lo tenía, ¿no? Por ejemplo. Ideales hay miles, de familia, de hijos, de amor, de trabajo, miles de ideales. Hay gente que se cambia de casa en un barrio obrero, pobre, y le toca la lotería, o hereda, se cambia a un barrio residencial, mucho más grande, más bonito,
Quito, con grandes supermercados, y sigue yendo a comprar al antiguo barrio. No puede separarse, no acepto la pérdida, que es una ganancia, ¿no? Pero no acepto la pérdida. O he perdido la juventud, porque cumplí cierta edad y ya dije, ya no sé, ya no me apetece. O he perdido un camafeo que tenía de la abuela y a partir de esta pérdida de ese objeto, no sé qué me pasa. Después se me olvida que perdí aquello. Lo perdí un berrinche unos días, pero se me olvidó. Pero entonces no sé qué, no levanto cabeza, no sé qué me pasa. Claro, es que el deprimido no sabe por qué está así, ¿no? Está así, pero no lo relaciona, porque es una cosa inconsciente, ¿no? No lo relaciona con nada concreto, o lo puede relacionar con algo concreto, pero en realidad es por otra cosa, ¿no? Y digo que eso es lo que viene a plantear el psicoanálisis. Y luego además hay una cosa que es característica del deprimido, no sé si se han relacionado con algún deprimido, pero es muy característico lo mal que hablan de ellos. ¿Esto? Sí. ¿No? Claro, porque bueno, uno puede pensar mal de uno, que soy torpe, pero no lo va haciendo público, ¿no? Y una persona deprimida sí lo hace público. No sirvo para nada, soy una carga para mi familia. Esas son frases muy típicas de una persona deprimida, ¿no? Además, es una frase que le nubla, no solamente es el presente y el futuro, sino el pasado. Siempre he sido así. Ponemos el ejemplo, una persona brillante, ¿no? Que ha desarrollado, pues yo qué sé, una profesión con éxito, se deprime y sigue diciendo, es que no sirvo para nada, es que nunca he servido para nada. No tiene que ver con la realidad, pero está esa cosa, ¿no?, de autodenigración, ¿no?, que no es que uno no piense mal de uno, pues a veces lo puede pensar, pero no lo va haciendo público, se lo calla, ¿no? Claro, ese rasgo, ¿no?, es muy característico de los deprimidos, ¿no? Que eso no lo tiene una persona que está en duelo, ¿no? El que está en duelo está triste pues porque le falta eso que ha perdido, ¿no? Ese ser querido, ¿no? Entonces, en ese sentido la realidad es gris porque no está la persona querida, pero nada más, ¿no? El melancólico desaparece la realidad. No es que sea gris, es que no hay realidad. Toda la realidad está perdida y conservada en su propio yo inconsciente. Resguarda lo perdido, como no acepta la pérdida, porque no acepta la pérdida, lo resguarda en su psiquismo. Y empieza entonces una pelea titánica, inconsciente, entre lo que ha perdido, porque te has muerto, porque te has ido, porque me has abandonado, porque soy todo, ¿no? Empieza una pelea entre eso perdido y el propio yo del sujeto. Una relación ambivalente de amor y de odio. Brutal. El deprimido deja de asearse, deja de comer, ¿no? Tiene un carácter insoportable, generalmente, como dice la doctora, porque de sí dice barbaridades, ¿no? Abandona todo, puede abandonar el cariño de un hijo, le llevan al hijo y como si no lo conociera, porque todo es una pelea inconsciente en su interior, entre lo perdido, ¿no?, generando una relación ambivalente de amor y de odio. Que podéis interrumpir en cualquier momento, si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, no hace falta que terminemos, ¿no? Porque claro, cuando uno pierde algo, digamos, un grado de salud es poder sustituir, ¿no? He perdido un ser querido, pero puedo querer a más personas, no es que me tenga que, ¿no?, sustituir rápidamente, pero tengo esa capacidad de pensar, ¿no?, puedo seguir queriendo, ¿no?, he perdido un novio, pero puedo tener otro, ¿no?, por ejemplo, más allá de que lo tenga o no lo tenga, ¿no? Esa capacidad de sustituir es un grado de salud.
Y lo que le pasa al deprimido es que no puede sustituir, ¿no? Digamos, lo ha perdido, pero como se resiste a perderlo, por decirlo de alguna manera, es como si lo incorporara a su propio psiquismo. Sí. Sí, yo quería preguntar si una persona deprimida puede llegar a creer que toda la gente está en su contra. Claro. Y bueno, eso me puse mucho en saber. Me hiciste recordar una parejita de unos 80 y 78 años, que hace unos meses vienen a consultar justamente con esto, ¿no? Viene la pareja consultando teóricamente para la mujer, pero al marido también le pasa un poquito así. Y viene justamente con, mire doctor, estoy mal, me duele, no sé qué, voy al médico y me dicen que no tengo nada. Me hacen pruebas y que no tengo nada. Y mi marido me dice que coma y yo no puedo comer, y me da asco la comida, y entonces no sé qué, y viene mi hija y me dice, y estoy insoportable, y entonces no sé qué me pasa, sé que no estoy bien, ¿no? Y sospecha que tenía un cáncer de estómago, pero me hacen pruebas, y si no como es porque no quiero comer, que tengo que comer, que me tengo que... ¿no? Y todo el mundo, la paciente empezaba, me quedo a solas, y entonces empezaba a desconfiar de todo el mundo. Mi marido me habrá dejado de querer. ¿Por qué mi hija me dice estas cosas? ¿Pero es que no se dan cuenta que estoy mal? ¿Es que no me escuchan? ¿Es que no me entienden? ¿Es que se meten, ¿por qué se meten todos conmigo? ¿O es que no me quieren? ¿Por qué no me quieren? ¿No? Entonces, después de una... No, es muy sencillo. Muy sencillo. El diagnóstico médico, usted no tiene nada, no es correcto. Usted no tiene nada orgánico que esté enfermo. Pero usted tiene una depresión bastante considerable. Cuando se escucha al paciente, que hay que tener una escucha especial, para escuchar al paciente hay que tener una escucha especial, ¿no? Cuando se escucha al paciente te tira las piezas de puzzle de lo que le pasa. Él no lo sabe colocar, no lo entiende. Ni sabe que lo dice. Ni sabe que lo dice. Es la escucha del especialista el que le puede interpretar el jeroglífico. Enigmático totalmente para el paciente. Entonces, ¿no? Cuando la niña me dice, pero usted está deprimido. Y entonces es como si le hubiesen dicho, coño, ahí me escucha. Entonces empezó a hablar de lo que la preocupaba verdaderamente. Que no era el comer, que no era el cariño de sus seres queridos, que no era hacer las tareas de casa, que siempre las hizo, le encanta, recibir a la nieta, ¿cómo no va a querer recibir a la nieta? No, eran otras cosas lo que le estaba preocupando. Claro, porque es que el deprimido no deja de ser muy narcisista, podríamos decir, ¿no? No existe, el único importante es él, y el resto no se ocupan de él, porque, claro, además, como hay muchas frases que se le dice, ¿no? A ver, si lo intentas vas a poder, es que no te animas a... ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no lo intentas? ¿Por qué no haces un esfuerzo? Es que no puede hacerlo. Pero claro, ya que es narcisista, encima está recibiendo todas esas frases que no dejan de ser frases hostiles, que él las siente como hostilidad, ¿no? Estás así porque tú quieres. Porque si en vez de quedarte en casa te salieras a dar un paseo, seguro que te encuentras mejor. Pues que no se puede mover. Es que no puede ni siquiera pensar en levantarse de la cama. Claro, es un caso extremo, ¿no? Entonces, claro. Aceptamos que existe la depresión y que tiene un componente psíquico, lo aceptamos. Bueno, pues vamos a ver ahora qué ocurre con el cáncer. Para ver cuál es la relación que hay. Entonces, todo esto psíquico que hemos estado hablando está repercutiendo en el cuerpo, fundamentalmente en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de defensa, de vigilancia del cuerpo. Cuando entra el virus de la gripe y el sistema inmunológico ya saca sus guardias, y aquí no pasas, te vea y te pone en una semana. El sistema inmunológico es un sistema de vigilancia y de defensa del cuerpo, del organismo, frente a agentes extraños, que llaman antígenos. Lo extraño, antígenos. También es el sistema de vigilancia y defensa frente a ciertas sustancias que el propio cuerpo produce y que dice, no, para, esto no tiene que estar, lo limpia. Muy bien. ¿Qué ocurre en el cáncer?
En el cáncer se produce una alteración en la duplicación de las células, en la mitosis de las células. Cuando las células se tienen que dividir de una en dos, una célula madre va a dar lugar a dos células hijas, pues dentro de su núcleo hay una serie de fenómenos que tienen que ver con la genética, con los cromosomas, y algunas veces a diario, todos los días, pues en el codón de lectura, que es como si estuviésemos escribiendo en el ordenador y damos una letra equivocada. ¿Quién no ha dado una letra equivocada? ¿Quién no se equivoca con una letra? Diariamente nos pasa. ¿O quién no se le olvidaba las llaves alguna vez en casa? ¿O quién no recuerda el nombre de una persona? Pero si la conozco, pero si, ¿cómo se llama? ¿Quién no ha cometido ese tipo de lapsos? Pues a nivel genético hay un fallo y unas sustancias que se llaman adenosina, timina, citosina, guanina, da igual los nombres, se combinan de una manera, mira, se ríen, ¿no? Deben Bien saber ritual, ¿no? Son estudiantes del liceo. Entonces, hay un pequeño problema y se articula mal una serie de aminoácidos. Entonces las letras se cambian de lugar y se duplican equivocadas. Es decir, se ha producido una mutación en la célula. En lugar de que la célula madre da lugar a dos células hijas iguales a la célula madre, da lugar a dos células que no son hijas, que tienen una alteración, que a su vez se van a replicar, se van a multiplicar, se van a dividir, y esa mutación, el sistema inmunológico está permanentemente alerta. Como se producen a diario, las detecta, las limpia, las saca de la circulación y dice: ustedes fuera, ustedes no son óptimas para el cuerpo. ¿Qué ocurre si el sistema inmunológico está deprimido? ¿Qué ocurre si la policía está de huelga, está enferma, no sale a la calle? ¿Qué pasa si las alarmas no funcionan porque están deprimidas? Que las células neoplásicas mutadas crecen y crecen y crecen. Pero, ¿y esto rápidamente puede dar un cáncer? No. Deben de pasar entre 3 y 15 años, según los estudios biológicos. Es decir, esto se tiene que mantener en el tiempo. No es que me deprimo hoy y mañana entonces puedo tener un cáncer. No. El cuerpo es sabio, sabe cuidar, avisa, pero si mantenemos el sistema inmunológico, sistema de vigilancia y de defensa del organismo, que está en contacto permanente con lo psíquico, cara y cruz de la misma moneda, si la depresión se mantiene en el tiempo, llega a inmunodeprimir el sistema inmunológico de vigilancia. Es decir, las células neoplásicas mutadas que se producen permanentemente dejan de ser retiradas de la circulación, empiezan a acumularse en número, se hace un tumor. Aparece el diagnóstico de cáncer. Ven que hay una depresión previa de años antes de la aparición del tumor, porque las células tumorales, como las células de la piel, los glóbulos rojos, cada 120 días tenemos glóbulos rojos nuevos. Tienen 120 días de vida, ¡pum!, fuera. Células nuevas. La piel permanentemente se descama y aparecen células nuevas. No pasa nada, no ocurre nada. Si se produce alguna alteración, alguna célula rara, se retira, no hay ningún problema. Pero si no se retira, si se mantiene, si se multiplica indefinidamente, empieza a decir la medicina que se están produciendo células locas. Así las denomina la medicina. Células locas. ¿Por qué? Porque no cumplen las leyes biológicas, no tienen apoptosis, no tienen muerte celular. Las células sanas tienen muerte celular. Las células neoplásicas. Sí, una célula normal llega a un momento determinado que pone en marcha un mecanismo intracelular que hace morirse, ¿no? Es como un altruismo. Claro. Me muero yo para que el organismo siga viviendo. Entonces una célula cancerosa no muere, es inmortal. Y además tampoco sigue las leyes del crecimiento, ¿no? Una célula, o las células crecen hasta que por contacto con otras células dejan de crecer. Una cosa de...
solidaridad, ¿no? Mientras que la célula cancerosa no sigue esas leyes, sigue, crece, invade. Perdón. Los años. Y luego hay personas que contraen un cáncer Sí, y se curan. sí, Otras no se curan, sí. incluso se mueren. Sí. ¿Ahí qué tiene que ver con el psiquismo? Hay que... Yo creo que tiene que ver mucho. Hay personas que se curan de un cáncer y hacen otro. Porque si no tratas, ¿no? Porque si estamos planteando, el cáncer aparece en relación con la depresión. Ahora bien, no todo paciente deprimido o toda persona deprimida va a desarrollar un cáncer, no es bidireccional, pero sí que en el cáncer ha habido una depresión previa. Si yo no trato la depresión, sigue existiendo la posibilidad de que yo desarrolle un cáncer. ¿Por qué? Porque hay una depresión psíquica y hay una inmunodepresión. El sistema inmune está deprimido. Y eso hay múltiples estudios que muestran las células encargadas, ¿no? Que eliminan las células mutadas, que las mutaciones se producen continuamente, es algo que forma parte de la reproducción celular, pues son un tipo de linfocitos que se llaman natural killers, ¿no? Los asesinos naturales, ¿no? Entonces, se ha visto que los pacientes con depresión tienen una disminución de la actividad de los natural killers, es decir, los encargados de retirar las células dañadas no funcionan bien. Entonces, ¿no? Si yo no soluciono eso que sucede en relación con la depresión, existe la posibilidad de que pueda seguir con un cáncer, ¿no? Claro, que pueda hacer un cáncer nuevo, como ha dicho la doctora, que tenga metástasis, cuando teóricamente, porque le damos radioterapia, quimioterapia, matamos las células malas, pero como seguimos sin actuar sobre el sistema inmunológico y como seguimos sin actuar sobre la depresión, pues va a volver a aparecer el cáncer en forma de metástasis, o va a hacer un segundo cáncer de la misma serie o de otra serie. Claro. No arreglamos nada. Cuando en toda depresión, antes de mandar cualquier fármaco antidepresivo, que es lo que habitualmente se hace, en España hay, según la Organización Mundial de la Salud, 2.400.000 enfermos diagnosticados de depresión. No sé si les parecen muchos o pocos. 2.400.000 diagnosticados, que son más porque muchas enfermedades usan de forma enmascarada y no son diagnosticadas como depresión cuando son depresiones. Múltiples afecciones en el cuerpo, dolores, cansancios, apatía generalizada u otros diagnósticos cajón desastre, son depresiones que están encubiertas, que se manifiestan en el cuerpo. Y después, la depresión puede llevarnos a enfermar el cuerpo. Un ejemplo paradigmático de enfermedad orgánica es el cáncer. No es el único. Hay otras formas de manifestar. Es muy interesante porque la Organización Mundial de la Salud, creo que fue en el 2004 o el 2005, todos los años hace un comunicado, ¿no? Sobre un tema, para trabajar un tema, hablando de cuál es la situación. No sé si fue en el 2004 o el 2015, 2005, que hacía referencia a la depresión, y ya en ese comunicado señalaba que la depresión está en relación no solamente con el cáncer, con la hipertensión, con la diabetes, con las enfermedades autoinmunes, es decir, que tenemos un espectro de relación de enfermedad orgánica y depresión impresionante, ¿no? Sí. ¿Cree usted que una persona que tiende a la depresión debería de juntarse con personas con un carácter alegre y positivo, más que con personas que hablan de negatividad de sí mismo? Es que el contacto con... Hombre, si uno está mal y encima los de alrededor, ¿no?, también están mal, pues terminamos todos llorando. Lo que pasa es que por juntarse con personas alegres no se cura. Ya, pero aparte de la medicación. Ya, pero digo, aparte de la medicación, es que no se cura mientras no pueda cambiar esa cuestión que está en él, mientras no pueda sustituir eso que ha perdido,
que sigue teniéndolo. Pues la medicación, en realidad, lo que en la gran mayoría de los casos lo que hace es un tratamiento sintomático, como la gran mayoría, por otra parte, de los tratamientos en medicina. No voy a la causa, voy a tratar el síntoma. El síntoma desaparece, pero la enfermedad sigue. Y eso sucede en un porcentaje altísimo de enfermedades. Pero es que en la depresión sucede lo mismo. Hay pacientes que tienen que estar con medicación antidepresiva de por vida. En el momento que dejan de tomar el tratamiento, están en la misma situación. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que solamente ha, digamos, lavado un poquito el síntoma, pero no ha tratado la causa. Entonces, un poco rizando el rizo a lo que dice el señor, pudiera ser también que hiciera el efecto contrario. Que, pregunto, que la gente que esté deprimida, la alegría de otros a veces le deprime más porque no acepta esa alegría de los demás. Sí, es que posibilidades cada uno responde de una manera, sí que es cierto, ¿no? Porque hay una cosa de, digamos, porque decía antes el doctor, el deprimido tiene una reacción o una relación ambivalente de amor-odio. La ambivalencia forma parte de todos nosotros. Siempre que hay amor es odio. Hay algo de odio, de hostilidad. Lo que pasa es que en el deprimido es mucho más evidente. Entonces siempre está esa cuestión de hostilidad frente a los seres queridos. Y claro, la felicidad... La mayor alegría que puede tener un deprimido es que lo lleven a la consulta de un especialista que le escuche. En la primera entrevista, desde la primera entrevista, en la que un deprimido se siente escuchado por el especialista, por el psicoanalista, desde la primera cambia. ¿Por qué? Porque me encuentro con alguien que se da cuenta que me pasa. No tienes que decirle alegre esa cara, no, te encuentras que venía, que le traían a desgana generalmente, porque como ya he hecho varios tratamientos y le han dado mi consejo, ahora me van a llevar al bloqueo, o ahora me van a llevar a la psicoanalista. Este señor, ¿qué va a saber de mí? Desde la primera entrevista que se encuentra escuchada, el paciente a la siguiente, por ejemplo, viene diciendo, estuve ayer en la peluquería, que hacía años que no iba a la peluquería. No le manda, el especialista no le mandó a la peluquería. El paciente tuvo ganas de ir a la peluquería, desde la primera entrevista. ¿Por qué? Porque te sientes escuchado. Eso es muy importante. Y eso genera alegría. Me da igual que esté rodeado de gente, porque además la depresión no se cura con amor, ¿eh? No. Si se curase con amor... También los hábitos alimenticios, el no trasnochar, el no beber alcohol también. Sí, pero es que no puede. Aparte de la medicación. Es que no, aparte de la medicación no. El problema es que relegamos generalmente a los deprimidos, como hay un montón de gente con depresión, y como el Sistema Nacional de Salud no da abasto, porque no puede atender más, ¿no? Pues entonces generalmente le haces 3 o 4 preguntas, mandas un fármaco antidepresivo, le avisas que va a tardar unas cuantas semanas en hacer efecto, porque esa es otra, que va a tener efectos secundarios, que esa es otra, y que eso le va a resolver el problema. Y es verdad que después de varias semanas, si cumples el tratamiento, te encuentras diferente. No te encuentras tan mal, pero no has resuelto la depresión. Porque bajan los niveles de serotonina y de GABA. Claro. Imagínese que usted tiene una pérdida permanente de sangre. Y claro que una transfusión sanguínea le va a ayudar, pero mantengamos la pérdida de sangre. No hemos conseguido nada. ¿No? Claro, no. Es que la pregunta que hizo ella con respecto, ¿no? En lo que tú dices que no cura, ¿no? Que no se cura con amor, me recordó la pregunta que ella hizo, ¿no? Porque no se cura con amor porque además, ¿no? El deprimido, el amor siempre para él es insuficiente. Siempre va a sentirse poco querido, por mucho que, ¿no? Entonces, nunca le va a servir. Siempre va a necesitar y más y más y más porque
él va a sentir que no le quieren. Ahora, cuando el especialista es capaz de producir una pequeña interpretación, un señalamiento, no, pero usted no tiene nada enfermo en el cuerpo, usted no es que no tenga nada, no tiene nada orgánico enfermo, pero tiene algo psíquico, tiene una depresión. Ya está, ya empieza la vía ahora es cuando tengo ganas de curarme, ahora voy a poder empezar a sustituir, como estos pacientes que yo le contaba, empezó a sustituir, no le voy a contar el qué, pero empezó a sustituir, la vida empezó a tener colores. Y a las 3 semanas te dice, mi marido dice que, pero ¿qué te da ese hombre? ¿Pero qué te ha hecho? Pero si no te manda ninguna pastilla, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? Lo psíquico tiene un poder, es capaz de dar la vida a lo psíquico, y es capaz de dar la no vida. Y pasamos a ser el tercer tema, el suicidio. Depresión, cáncer, suicidio. Una de las salidas de las vías que un deprimido tiene, no quiere, es inconsciente, es la manía. Un deprimido puede volverse un maníaco. Es decir, la manera de resolver lo perdido, ahora me lo compro todo, ahora me emborracho todos los días, ahora me quiero hacer el amor con todo el mundo, ahora el maníaco, para borrar eso que he perdido, que le dura un tiempo, lo que dura la visa, lo que dura que la policía le diga, oiga, se tiene que marchar usted a su casa, y vuelve otra vez a la depresión. Una de las salidas de la depresión es la manía. Nada infrecuente, nada infrecuente. Y la otra salida, terrible, fatal, es el suicidio. ¿Por qué se suicida el deprimido? Y, señores, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en España se suicidan diariamente 10 personas, aproximadamente. Diariamente. Hay más muertos por suicidio que por accidentes de tráfico. Bueno, y hay que decir, ¿no?, que también podríamos pensar que muchos de los accidentes de tráfico son suicidios. Encubiertos. O sea que la depresión produce... Bueno, también había otro dato que era la depresión produce más muertos que todas las guerras que existen en el mundo. Es un dato de la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? Actualmente se muere de depresión más Que no es ninguna tontería, ¿no? Por eso que para nosotros los profesionales es una obligación ética, un placer también, poder difundir, transmitir, informar, asesorar, coordinar, formar a gente para que podamos pensar estos temas desde otros lugares. Porque la depresión, todos somos potencialmente candidatos a una depresión, porque todos hemos perdido algo en la vida. Todos hemos perdido algo. Pero hay gente que puede ser más proclive a tener depresión que otra. Es que hasta que no la tiene, no lo sabemos, ¿no? No hay nada antes. Es como lo que decía antes, de que en todo cáncer hay un antecedente de depresión, pero el tener una depresión no significa que vaya a tener un cáncer. Hasta que no lo hace, no lo sé. Es que, no digo, porque también es interesante esta cuestión de cómo se piensa desde la medicina o desde el psicoanálisis. Posibilidades hay todas, pero lo tengo que hacer. Hasta que no lo haga no hay nada. Eso lo pienso desde el psicoanálisis, ¿no? Entonces, ahí con la prevención, sí que es cierto que hay prevención, porque si yo pienso que la depresión está en relación con el cáncer, ¿qué mejor medida preventiva que el tratamiento de la depresión, el psicoanálisis de la depresión, ¿no? Digo, porque, ¿no?, también es un gasto de salud muy importante. Además, que es rápido. Sí, muy rápido. ¿Usted sabe el dinero que supone para el Sistema Nacional de Salud las pruebas diagnósticas, los fármacos, ir a un especialista, a otro especialista, a otro especialista? Y el gasto para la persona, el gasto no solamente económico, sino el gasto de vida, ¿no? Las bajas laborales que supone esto.
la pérdida del interés por la vida, ¿no? Ese mayor gasto que ese no existe, ¿no? Cuando desde la primera entrevista, si tú tienes los conceptos, el criterio, la escucha pertinente, te vas a dar cuenta que el paciente te va a contar lo que le pasa. Tiene que ver siempre con una pérdida. Sí, es que es muy interesante porque el paciente siempre cuenta lo que le pasa, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay que saber escucharlo, ¿no? Y escuchar es lo más difícil que hay. Y además, como médicos, no nos forman para escuchar, nos forman para interrogar al paciente, no para escucharle, ¿no? Las famosas preguntas de qué le pasa, desde cuándo, a qué lo atribuye, ¿no? Ya le estoy interrogando, pero yo le dejo hablar y te va a contar. Lo que pasa es que como nos deforman, yo diría que nos deforman. Si el paciente me habla de una anécdota que le ha sucedido, ya me molesta. No, pero dígame, ¿no? Le corto enseguida, no le dejo hablar. Pues no voy a escuchar. Y si le escucho, siempre me va a decir lo que le pasa. Los colegas médicos ven que hay chistes de todo, ¿no? Hay chistes de militares, Bueno, hay chistes de médicos, bueno, se juntan varios médicos, se ponen a contar chistes. Pero es muy típico entre los médicos. Llegó y se puso a contar su vida. Exacto, es que es lo que quiere, contar su vida. No, pero ¿a usted qué le pasa? No, usted no tiene nada. Así que esa persona ha hecho 2 horas de sala de espera, se ha subido hasta el hospital de urgencias, se ha sometido a que le metan el dedo por aquí, le aprieten allá, y sube porque no tiene nada, porque estaba aburrido. Es que, ¿Se entiende? Es que es muy importante porque la relación terapéutica es el primer fármaco. De hecho, hay un estudio muy interesante de una universidad australiana que señala que el mayor placebo es la relación terapéutica. Sí. ¿Ves? Pero eso es porque yo le escucho. Si no le escucho, ¿qué relación voy a establecer con el paciente? Esas cosas que aportas, que el psicoanálisis aporta a la medicina, ¿no? Una pregunta que no sé si tiene que ver con el tema, pero me da mucha curiosidad. La palabra dopamina, que es una sustancia, ¿qué tiene que ver con las palabras sustancias dopantes? Nada. La palabra. Las sustancias dopantes actúan sobre los neurotransmisores, entre ellos la dopamina. Pero no viene, que yo sepa, no viene, lo de sustancia dopante no viene de la palabra dopamina. No sabría, Que yo sepa, no tiene ninguna relación. No lo sé, tampoco. Sustancias dopantes son aquellas que te dejan un poco atontado, que te duermen, O que te estimulan, ¿no? o te excitan. Actúan sobre el sistema simpático y parasimpático, la secreción de ciertas sustancias y alteran el cuerpo. El sistema nervioso, ¿no? Sí, sistema nervioso simpático y parasimpático forman parte del sistema nervioso central. Sí, actúan alterando las sustancias químicas, los procesos fisiológicos. ¿Cuáles son las consecuencias de unas sustancias dopantes? Depende de la sustancia. Hay que son algunas que son estimulantes y otras son inhibidoras, entonces depende de la sustancia. En general depende de la sustancia, pero teníamos un maestro que decía no he conocido nunca ninguna droga que transforme la personalidad de un sujeto. ¿Qué quiere decir? Que un tipo borracho coge el coche y atropella a 2 personas y las mata, hay que pensar no demasiado bien del sujeto. No que iba borracho, no hay que pensar demasiado bien del sujeto. Porque hay gente que se toma 2 vinos y se da un golpe con el coche y se mata solo. Y no es lo mismo matarse solo que matar a otros, que es lo que hace el suicida. El suicida, como no acepta la pérdida de ese ser querido, de ese objeto que lo tiene proyectado, lo tiene en su psiquismo, como no acepta, y como tiene una gran ambivalencia afectiva de amor y de odio, y tiene un componente sádico brutal, porque querría matarlo, y lo hace. El suicida es un homicida, mata a eso que le duele. Lo que pasa es que eso que le duele está en él. Entonces se quita la vida. Es un homicida tímido. Es un homicida tímido.
Pero no solamente el suicidio es la manera de matarse, el cáncer es la manera de matarse, el infarto es la manera de matarse, el accidente de tráfico es la manera de matarse, ¿no? Y hay formas previas que avisan, que son las enfermedades. Enfermar es una estupidez, de lo que se enferme, es una tontería. Porque no es... Bueno, lo que pasa que, digo, la tontería es, ¿no? Una vez que uno está enfermo, ¿qué hace con eso, no? Digo, porque a veces, ¿no? Uno se encuentra con la... Es cierto, ¿no? Hay maneras de resolver, pero el sujeto que enferma es que es la única manera que ha tenido de resolver también, ¿no? No se trata de culpabilizarle, ¿no? Lo mismo malo que le ha pasado. Ha resuelto de la mejor manera que ha podido. Con la enfermedad. Con la enfermedad, vale. Pero ahora que estoy enfermo, ¿qué voy a hacer con esa enfermedad? Esa es la cuestión, sí. De la misma forma que hace poco hablaban de cómo la depresión influye en el cáncer, también, o sea, la parte somática va a influir en la psique, ¿no? Y entonces, como una persona que esté en un proceso de una depresión y desarrolle un cáncer, de qué forma también el hecho de tener el cuerpo más frágil por el cáncer, solo ahora hablando de la parte orgánica, va también a perjudicar lo que sería su recuperación psíquica de la depresión. Es muy curioso las conversaciones con los oncólogos cuando le comunicas al paciente que tiene un cáncer. A ellos les llama mucho la atención la respuesta del paciente, porque la palabra cáncer no me diga que es una palabra que impresiona un poco, ¿no? Que uno dice, ¿no? Entonces es curioso porque los oncólogos dicen, viene el paciente mal, viene preocupado, viene angustiado, viene, le dice cáncer, y hay ya con él que se tranquiliza. Ya han dado con lo que tenía. Era esto lo que tenía, desde hace tiempo. Y algo les tranquiliza. Después viene todo el cortejo sintomático de tratamiento que es un calvario, ¿no? Y la preocupación de que pueda volver a aparecer. Pero hay algo que en el paciente le das un símbolo, le dices lo que tiene. Que llevaba tiempo sin que nadie, porque le decían, hacían pruebas, no pasaba nada, iba tirando. Entonces el oncólogo dice, la manera que tiene de reaccionar el paciente un poco le estabiliza. Claro. No perjudica ningún estado anímico. Hombre, lo que pasa es que sí que digamos que son elementos que juegan a favor de lo que él piensa que le pasa, no sirvo para nada. Claro. Y encima resulta que estoy debilitado por el tratamiento, pues más a mi favor no sirvo para nada, ¿no? Pero no es que, digamos que seguimos en la misma, ¿no? Es el mismo síntoma que el de la depresión, ¿no? Y después los fármacos... Sí, pero iba a añadir. Claro, por eso de ahí surgía mi pregunta, o sea, cuando el hecho de además estar enfermo y de todos los tratamientos, la radio, la quimio, que solo hacen es que no puedo hacer nada, no solo por que, digo, un paciente que sabe que tiene una depresión y que tiene un cáncer, digo, uno que tiene los dos diagnosticados, ¿cómo se podría, o sea, entre comillas, la mejor forma de hacer el proceso de duelo, la recuperación? Yo creo que el tratamiento de la depresión, pero además es que tienes que pensar que no todo paciente que tenga una depresión y un cáncer va a empeorar. Es que lo que decía él, hay personas en las que el diagnóstico de cáncer les mejora psíquicamente. Porque también hay, en el deprimido hay como una búsqueda de castigo, ¿no? Porque como tiene sentimientos hostiles, ¿no? Que es algo que en general se toleran muy mal, pues me voy a castigar, ¿no? Merezco un castigo porque cómo puedo pensar o cómo puedo desear, ¿no? Cosas malas de una persona querida. Entonces busco un castigo, que más castigo que una enfermedad. ¿Ves? Ahí le calmo, esa culpa que puedo tener, pues, ¿no? La calmo con la enfermedad. Y entonces ya me encuentro algo mejor. Sigo con la depresión, porque la depresión sigue ahí larvada, la tengo que tratar porque si no, pero incluso anímicamente el diagnóstico les puede mejorar. Es que somos paradójicos, ¿no? Los seres humanos, no existe ninguna reacción que sea lógica, ¿no? O, digo, que
¿no? Y para cada persona es un mundo, y cada persona va a responder de una, ¿no? De una manera diferente, pero tenemos que saber que existen todas esas posibilidades, ¿no? Hay personas que incluso mejoran, ¿no? En toda depresión, además de los fármacos que se le den en todo cáncer debería haber un tratamiento coadyuvante, concomitante de su estado psíquico, en toda depresión. Primero, los efectos adversos que producen los fármacos contra el cáncer, que producen efectos secundarios muy considerables. Los efectos secundarios se toleran mejor en los pacientes que con diagnóstico de cáncer son tratados en el... Claro, disminuyen. Entonces eso además favorece el tratamiento, porque si disminuyen los efectos secundarios, yo puedo tratar mejor, porque a veces se limita la dosis del tratamiento por la presencia de efectos secundarios. Si tienes menos efectos secundarios, el tratamiento lo puedes llevar mejor. Entonces, es decir que evidentemente también es importante eso, ¿no? Esto lo sabemos por los estudios de doble ciego que se han realizado en los hospitales. Un pool de pacientes con cáncer y depresión. Otro pool de pacientes con... A esto le damos solamente los fármacos. A esto le damos los fármacos y terapia. ¿Dónde había menos efectos secundarios? ¿Dónde había menos metástasis? ¿Cuánto tiempo de evolución tenían los síntomas de uno y otro? Por eso que se empezó a trabajar. Hay muchos estudios, pero muchísimos estudios que muestran todas estas cosas. Lo que pasa que, a ver, siempre como que cuesta implementar la novedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Incluso a veces los descubrimientos han tardado siglos en incorporarse, ¿no? Pero de esto hay muchísimos estudios que muestran que es así. Pero 40 años, pues tampoco, nos pueden parecer mucho, pero tampoco son tantos, ¿no? Para la ciencia me refiero. Entonces todavía, ¿no? Es algo que no se estudia, ¿no? En la carrera de medicina, pero como que existen datos más que suficientes al respecto, pues claro que sí, ¿no? Pero bueno, estamos en ello, contribuyendo a reconocer. En general, los profesionales que trabajamos con personas, es decir, los profesionales de la salud, los profesionales de la educación, de la cultura, en general deberíamos quitar, en la medida de lo posible, la razón, los prejuicios de nuestra mirada. Deberíamos quitarlos, deberíamos apartarnos para poder escuchar a ese alumno, a ese paciente. Claro, porque además es que tenemos que pensar que los prejuicios que existen socialmente también están en nosotros, por muy profesionales que seamos. Y en España concretamente, en otros países a lo mejor, y de hecho es diferente, pero en España el pensar que algo tiene una causa psíquica, ¿no? Cuesta mucho. Es como si fuera, ¿qué me estás diciendo? No, lo mío es orgánico, ¿no? Es como, ¿no? Como si estuviera loco. No, lo psíquico y lo orgánico está continuamente, ¿no? No estás loco porque... Tener un cáncer es mejor que estar loco. Exacto. Es verdad. Pues o tener un cáncer es mejor que una depresión, ¿no? Porque dices, bueno, ¿no? A fin de cuentas me tratan y me curo la depresión, ¿no? Pues Que no. Entonces, ese prejuicio es un prejuicio social, ¿no? Pero tendríamos que pensar que también en nosotros está ese prejuicio, ¿no? La depresión también se cura. La depresión también. Claro que se cura. Claro que sí. Sí, el psicoanálisis cura la depresión. Claro que sí. Por supuesto. Sí, a ver, como la depresión parece que lleva en muchos casos al cáncer, que están relacionados, entonces en los niños, por ejemplo, que quizás no tienen la mente como para deprimirse tanto. ¿Por qué no? Sí. No se van a deprimir. Depende de la edad, porque algunos, están en relación porque no lo sé. Con cuestiones de los padres, ¿no? Pero es que un niño es niño, pero es humano. Un niño de 6-7 años pues tiene las mismas complicaciones o más que un adulto, o más digo porque las maneja peor, ¿no? No va aprendiendo a manejarse con todos los afectos, pero
Un niño pues tiene los mismos afectos que un adulto, que le desbordan. Nosotros decimos que el niño es el padre del adulto. Claro, el niño es niño, no es... Si tuviese la estatura del padre o la estatura de la madre, un niño, ya te iba a decir yo quién mandaba en casa. Claro, es que siente y padece y ama y odia con más intensidad que el adulto, ¿no? Más intensidad porque no lo maneja, ¿no? Exactamente igual. Sí, bueno, mi pregunta es que había dicho que la depresión puede ser por la muerte de un familiar, y uno siente melancolía y no relaciona con la muerte familiar, o lo puede relacionar con otra cosa. Eso suele ser habitual, ¿no? Sí. Sí. A veces sé a quién he perdido, pero desconozco qué he perdido de esa Claro, persona. con eso que he perdido, ¿no? Y a veces lo que he perdido es una cosa que Y socialmente no es valorable, pero Claro. para mí era mi patria, era mi ley, era mi ideal, era mi vida, era... Entonces eso, si no es sustituido, porque el mecanismo es un mecanismo psíquico, la sustitución es un mecanismo psíquico. Estamos diciendo sustitución, no estamos diciendo reemplazar, porque si se murió mi padre, no va a haber nadie que pueda ocupar el lugar de mi padre. Lo que sí puedo hacer yo, sujeto, que se ha muerto mi padre, es ocupar ese lugar del padre en otro lugar de mi pensamiento, que no dirija mi vida esa ausencia. Porque si dirige mi vida, si se pone delante de mis ojos, solamente veo padre, muerto. ¿No? Claro, sustituir también tiene que ver con sumar. Claro. Aprender a sumar, ¿no? A sumar relaciones, a sumar actividades, a sumar lo que sea, ¿no? No quedarme con una única cosa, no puedo, o tres cosas y no puedo más, ¿no? O sea, aprender a sumar también. Posibilidades existen todas para un humano. Pero claro, imagínese un primer amor. Imagínese adolescencia y te deja el novio, te deja la novia, te quieres morir. Todo ya es una mierda. ¿No? ¿A quién no le ha pasado? Ya le va a pasar. Si no le ha pasado, ya le va a pasar, no se preocupe. No tengan prisa. Y además varias veces puede pasar de esa manera. Entonces, cuando consigue, bueno, pues voy a empezar a patinar. Y empiezo a patinar y ya, sustituir. No que sustituyo el novio por otro novio. No, empiezo a patinar y sustituir. Ya no dirige mi vida eso. Es sustitución. Claro, además es que las pérdidas, pues es que desde pequeñito, desde que sustituimos la teta de mamá por la cuchara fría, ya... Nace un hermanito, ¿qué pasa? ¿Qué quiere el hermano mayor cuando nace el hermanito? Lo quiere bañar él solito. Quiere que desaparezca. Hay algo de él que quiere, ¿no?, seguir ocupando ese lugar. Gracias, señora. ¿No? Eso ocurre, que el mecanismo de sustitución tenemos que ir aprendiéndolo, lo empezamos a tener incorporado a partir de la pubertad. Después es un trabajo diario que uno tiene que hacer. Como el mecanismo de sublimación, que es aquel que deriva cierta energía que tengo depositada en algo que no me sirve para nada, que puede ser un recuerdo. Esa energía la pongo a trabajar en otro lugar, sublimo esa energía. Pintar, cantar, bailar, escribir. Señorita. ¿El proceso de sustitución tiene que ver con las personalidades de las personas? En plan, las personalidades fuertes, las personalidades... Es que en realidad personalidades fuertes o débiles tienen que ver con una cierta rigidez, ¿no? Me refiero a ¿qué es una personalidad? No es un término que utilicemos en psicoanálisis, ¿no? Pero ¿qué es una personalidad fuerte o débil? ¿Débil por qué? Porque va cambiando, o débil porque puede ir sumando. Eso ya no lo sé, ¿entiendes? Que se ve por el efecto, en realidad, ¿no? La capacidad que uno tiene de poder
continuar con su vida y haciendo, ¿no?, sin sufrir una tragedia, ¿no? Porque hay que sustituir, estamos sustituyendo continuamente, porque estamos perdiendo continuamente, ¿no? Pero decía antes, perdíamos la teta por la cuchara, luego vamos al jardín de infancia y perdemos el jardín de infancia y vamos a la escuela y luego vamos... Siempre, siempre, siempre. La personalidad es como un abanico. Es un abanico. Abro el abanico y tú tienes esta varilla ahí, la personalidad, y hay gente que cierra el abanico y se quiere abanicar con el abanico cerrado. Tiene mucha personalidad. No, tiene una sola personalidad, cuando en realidad todos tenemos la capacidad de tener diferentes personalidades, porque no hablo igual con un profesor que con mi madre, no soy la misma cuando hablo con mi hermano el pequeño o cuando hablo con mi hermano mayor, no soy la misma, no soy la misma cuando estoy en casa que cuando estoy en casa de los tíos, no, ustedes son siempre los mismos. Bueno, si ustedes son siempre los mismos, exactamente igual a sí mismos, están con el abanico cerrado abanicándose. Claro, porque habitualmente se piensa que tener mucha personalidad está bien, ¿no? Mucha personalidad, que decir, yo siempre lo tengo muy claro y siempre actúo de la misma manera, pero entonces no tienes en cuenta lo que tienes enfrente de ti. ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Siempre con la misma persona, ¿no? Tendrás que tratarla de distinta manera porque es otra persona. Si yo la escucho no la puedo tratar igual, ¿ves? Tiene que ver con la escucha, ¿no? Si yo escucho a esa persona no la puedo tratar igual que a la de al lado. Entonces, digamos que, ¿no? El psicoanálisis siempre da como un poco una vueltita a lo que se piensa actualmente, La ¿no? empatía, ¿no? La empatía sería algo parecido. Puede ser. Es que la empatía es un término que es un poco ponerte en el lugar del otro. Yo no me puedo poner nunca en el lugar del otro. Al otro le pasa lo que le pasa y a mí me pasa lo que me pasa. Yo tengo que escuchar lo que le pasa al otro, pero no me voy a poner en su lugar. Porque fíjate que si yo me pongo en su lugar como médico, como psicoanalista, el paciente se queda sin médico y sin psicoanalista. Me pongo en su lugar, ¿no? Me tengo que dejar quedar en el mío y le tengo que escuchar, ¿no? Hay muchos términos que nos inundan, Sí. términos vulgares, de empatía o de personalidad, que circulan, son corriente de opinión. No cambiemos. Claro, no tiene mucha personalidad, no tiene personalidad. Hay una corriente de opinión que habla que es algo psíquico, pero que no está regido por criterios científicos, sino que está regido por opiniones ideológicas. Y opiniones tenemos todos. Si yo les pregunto, a ver, ¿qué entienden ustedes por el amor? Todos tenemos una idea de una opinión sobre el amor. Todos. Ahora, ¿cuántos criterios científicos hay sobre el amor en la sala? Eso ya es más difícil, ¿ves? ¿No? Entonces, estamos contaminados de opiniones, porque ponemos la televisión, porquerías, asesinatos, violaciones, guerras, ¡pum! Ponemos la radio, llegamos a clase, vamos al trabajo, me encuentro con la vecina, ¿qué tal estás? ¡Ay! La cadera. ¿Quién no se queja a lo largo del día 22 veces? ¿Quién no se queja? ¿No? Entonces estamos rodeados de esa ideología, estamos contaminados. Bueno, vamos a ver si somos capaces de centrarnos un centímetro para que nos rija los criterios teóricos, Claro. los criterios de las leyes del trabajo, de las leyes de la educación, de las leyes de la salud, de la creatividad, del amor. Normalmente las personas vamos al médico y decimos, vengo porque me duele aquí o me pasa no sé qué, no decimos, vengo porque estoy deprimido. Me refiero que si la persona detecta la depresión, tú no lo detectas, ¿no? ¿Cómo? Sí, hay personas que saben que no están bien, que están tristes, que están, ¿no? Yo creo que sí, y los familiares, sí, hay personas que sí van al médico porque están tristes, que luego sí es otra, ¿no? Porque la tristeza es un sentimiento normal, Por ejemplo. ¿no? Es que, no, parece que es un momento, no, la tristeza es un sentimiento que tiene que ver en parte con el crecimiento y con
¿no? Sentimientos necesarios. No, es normal, lo que pasa es que parece que vivimos en un mundo en el que no puede existir la tristeza y la tristeza se medica, ¿no? Estoy triste, bueno, a lo mejor es una cosa que no tiene mayor importancia, ¿no? Los niños tienen que jugar, los niños tienen que saber mentir. Y también los medicamos cuando juegan mucho o cuando mienten. Les decimos que eso no se hace. Cuando es la manera de mostrar al niño que está creciendo, mintiendo. Así muestra su proceso de simbolización. Lo que pasa es que no estamos educados como padres, como profesores, o como médicos, o como estamos educados en que cuando un niño viene a decirte, que además el niño te cuenta y te lo dice con una manera como diciendo, fíjate cómo he crecido, mamá, mira cómo creció papá. Entonces tú lo castigas, lo censuras, lo reprimes. El haber crecido, inconscientemente, lo digo inconscientemente, pero el niño que te está diciendo que ha crecido, he aprendido a mentir, proceso de simbolización humana. Como... Cuando son los mayores que mienten. Es que todos mentimos. Ya. Menos mal que mentimos. Sí. Porque si dijéramos en todo momento la palabra caverna podría ser trágico. Por eso pregunto. Oye, luego están los mentirosos patológicos, eso ya es otra historia. Lo que no hacemos Pero todos lo que mentimos. no hacemos todos y tenemos actitudes y capacidad para hacer es producir salud en nosotros. Esto es una capacidad que tenemos. Generalmente tratamos la enfermedad, la medicina trata la enfermedad desde la enfermedad, cura la enfermedad y ya está. Si no produce salud, ese paciente va a volver a enfermar de otra cosa. Y para producir salud hay que aprender a sustituir y hay que aprender a sublimar. Son dos mecanismos muy importantes. Es decir, en la sala, en España se lee muy poco. Nosotros es un ejemplo que poníamos en algunos colegios cuando hemos ido a dar conferencias, ¿no? Hay muchos padres que nunca les han leído a sus hijos un libro de cuentos, un libro de aventuras, una novela. Hay muchos padres que, ¿por qué? Porque no leen. Pero hay muchos padres que no leen, entonces no pueden leerle a sus hijos, porque ellos no leen. Y hay muchos profesores que recomiendan lecturas, pero ellos tampoco leen en voz alta en las aulas. Generalmente porque tienen problemas con la puntuación. No saben, es que saber leer en voz alta es muy complejo. Saber leer no es que junto a las letras y ya se lee. No. Y después, si encima preguntas, ¿y usted escribe? ¿Usted escribe? ¿Usted escribe? Pues la mayor parte de la población no escribe. Que es muy barato. Escribir es muy barato. Tienes que dejarte llevar. Entonces, eso produce salud, por ejemplo. Eso produce salud. Conversar produce salud. Conversar. Pactar y respetar los pactos produce salud. Claro, es que en esto que estás diciendo me parece interesante porque es como pensar la salud más allá de la enfermedad, porque habitualmente lo tenemos unido, ¿no? Salud es la falta de enfermedad, cuando en realidad tendríamos que pensar la salud más allá de la enfermedad, sacarle de esa dicotomía, ¿no? Entonces, construir la salud, no es simplemente la tengo porque no tengo enfermedad, ¿no? Sino que también pensar qué es la salud saliéndose de eso, de simplemente la falta de enfermedad. Hay pacientes que son diabéticos, la diabetes o la hipertensión, son enfermedades que tienen tratamiento pero que no tienen curación. Es decir, el paciente se va a morir de cualquier otra cosa, pero diabético, en la actualidad es así, pero puede tener un gran nivel de salud. ¿Por qué no? Así como hay chavales de 18 años que están acartonados y hay personas de 80 años con una vitalidad que dicen, uy, este hombre tiene la salud, tiene que ver, no tiene que ver con la enfermedad, es otro el criterio. Si potenciamos nuestra salud y la lectura es un medicamento maravilloso y la escritura es un medicamento maravilloso y juntarse con los amigos para jugar a las cartas es un medicamento maravilloso, y pintar y bailar y conversar y aceptar las diferencias, aceptar que el otro es de esta manera y le puedo querer o le puedo odiar aunque seamos del mismo equipo o aunque seamos de equipos diferentes.
Si aceptásemos esas cuestiones, bueno, nuestro proceso de civilización nos va a ayudar. Cuidamos nuestro sistema inmunitario, cuidamos nuestro sistema psíquico. Y cuando enfermamos, lo mejor que es ir a un especialista. Cuando el coche no va, ¿qué hace? Al mecánico. Y si ese mecánico al que llevo el coche no me lo arregla, digo, ya fue mecánico. Claro, porque sí que se está implementando el cuidado de la salud del cuerpo, ¿no? Porque ya en gran parte de la población acude al médico simplemente a hacerse una revisión, aunque no esté enfermo, ¿no? Pero lo que no está en ningún caso implementado es cuidar de la salud mental, ¿no? Porque, ¿no? Todavía ahí estamos un paso atrás, ¿no? No, pero también hay que cuidarnos, ¿no? ¿Por qué no vas a cuidar de la salud mental? En eso se debería educar más a la población. Sí. Porque desde pequeños no nos dicen, por ejemplo, escribir, nos cuesta mucho escribir lo que pensamos y sentimos, pero es buenísimo, entonces eso también puede ser una medida preventiva. Claro, es que escribir, Movilizadora. leer y escribir. La pues, historia de la humanidad comienza claro. con la escritura. La historia de la humanidad comienza con la escritura. Antes de la escritura no había historia de la humanidad. Una pregunta. Los prejuicios que puede haber para las personas que carecen de salud mental, ¿no puede venir de esa concepción platónica de separar el cuerpo y el alma? Que siempre estamos hablando del alma, el cuerpo, el corazón, la cabeza, cuando todo va unido. Sí. Generalmente hemos heredado muchas cosas buenas y algunas cosas inadecuadas. En el siglo XXI, en el siglo XX, pero en el siglo XV también. Heredamos cosas buenas y heredamos prejuicios que nos son transmitidos a través del lenguaje, a través de las costumbres, de los hábitos, del folclore, de la mamá. Es verdad que podemos tener madres muy buenas y que nos quisieron mucho, o podemos sentirnos abandonados. Eso es verdad, que a todo el mundo ha pasado. Pero la cuestión no es eso, porque todos los niños alguna vez se han sentido maltratados. Todos, absolutamente todos, se han sentido queridos o no queridos. Pero esa no es la cuestión, porque eso nos ha pasado a todos. Todos los humanos deseamos lo mismo. Todos los humanos deseamos las mismas cosas. En eso somos semejantes. Somos diferentes. ¿Qué hacemos con esas cosas que deseamos? Entonces, yo puedo haber nacido en una religión, o haber recibido una ética, o una educación espartana, o tolerante o intolerante. Está bien, pero la cuestión es, ¿qué haces después de tu pubertad con eso que has recibido? ¿Tú qué haces? Ahí es donde el sujeto se tiene que implicar, tiene que decidir. Mi padre era un ladrón, mi abuelo era un ladrón, mi madre era una ladrona. Yo puedo decidir ser otra cosa. No me vengan con milongas. No me vengan con milongas. Uno siempre decide. Y sabe que tiene consecuencias. Tirar para allí o tirar para allá. Claro, hay caminos que son más rápidos y más fáciles. Sí, son los que menos valen. Porque lo que vale cuesta. Al final son los más Por costosos. ejemplo, mi padre siempre piensa en el que dirán, a mí me da igual. Por ejemplo. Sí. Bueno, una última pregunta por 5 euros. Que no dan los datos, porque me ha quedado claro. Les vamos a dar una información de nuestras actividades, porque amigos, ustedes van a nuestra dirección de correo electrónico y teléfono, pues en algún momento. Bueno, a ver, la última pregunta. Sí, pero ya no. Es que yo he hecho el fútbol, Pues eso. vamos a ¿Te has hecho de fútbol? He hecho mucho. Vale. Es muy interesante todo eso, muy interesante. Ustedes son estudiantes, ¿no? Sí. ¿En medicina? Sí. Oh, qué profesión tan linda. ¿De aquí en Alcalá? Sí. Vamos a intentar dar el curso a través de la delegación de alumnos.
Pero sí, pueden ir hablando ya bien de nosotros. Uy, unos doctores maravillosos. O mal. O mal. A lo mejor nos hacen más publicidad, claro. A veces hacen más Me publicidad. deja que vamos a preguntar algo de la oreja. No, pero sí que es verdad que no nos enseñan, a ver, un poco ya cada vez más, pero no nos enseñan a escuchar y a ver, por ejemplo, yo a lo mejor para escuchar a alguien y a lo mejor no sé saber que si tiene depresión. Eso yo creo que está muy mal enfocado. No nos forman, en la Facultad de Medicina no nos forman para escuchar al paciente. Como dijo la doctora, nos forman para interrogar aquello que tiene que ver con el imaginario. Yo soy endocrino, entonces tengo que interrogar. Claro, yo me sé perfectamente cómo son las hormonas, cómo funcionan, cuáles son los niveles. Cuando me encuentro delante del paciente, madre mía, ¿y ahora qué, no? Bueno, pero en realidad un médico, un estudiante de medicina, un licenciado, graduado, tiene que estudiar toda su vida. Entonces hay conocimientos que no me van a aportar en la facultad. No tengo que recriminarles. La facultad me da una serie de conocimientos. Pero yo después decido formarme aquí, allí, así, asado, el resto de mi vida. Y eso lo decido. Y eso lo decido. Porque si no también echamos la culpa a los padres, echamos la culpa a la facultad, echamos la culpa al novio, a la novia. Bueno, sí, es verdad. No vivimos en un país civilizado. Porque si viviésemos en un país civilizado no habría gente durmiendo en la calle. Sí. Volviendo casi al principio, decís que la depresión Oigo más está alto. siempre detrás del cáncer, ¿no? Sí. En todos los cánceres, Sí, siempre. sí. Y que a veces el paciente cuando le diagnostican cáncer se tranquiliza, Sí. lleva un proceso, Sí. Entonces no es una manera de desarrollar el cáncer como a ver si no hacen caso ya. O sea, que parece ser que el deprimido da síntomas cuando dice no valgo para nada, no sirvo para nada, está manifestándose y nadie le hace caso, pasa olímpicamente, pues me pongo malo y así ya me curan y ya. A mí me hiciste recordar el chiste de aquella persona que hizo poner en su lápida a los 122 años. ¿Veis cómo tenía razón? Algo así. Algo así. Pero pasa que dio toda su vida que estoy muy malo, me voy a morir, que estoy muy malo, me voy a morir. Sí, claro, a los 122 años. Porque es un poco fuerte, ¿no? Que te digan cáncer y te tranquilices. Pero eso es por la culpa, no es Porque porque... dicen, Claro. Sí, no, pero hay alumnos que buscan en la escuela que los sancionen, que los buscan. Hay niños que dicen, oye, hasta que no se ganó el cachete, no paro. Claro, el castigo. Es que lo que pedía era el cachete, era el castigo. Por algún sentimiento, por algún Pero la causa es pensamiento. la misma, o sea, hay muchas maneras de pensarlo, ¿no? Hay ladrones que, ¿no? Que se dejan pillar pues, para, ¿no? Delincuentes por sentimiento de culpa. Delinquen buscando un castigo. Y se dejan olvidar el carnet de identidad. No, que es van que, con los errores. viste que eso ha salido en la televisión, ¿no? Parece increíble, ¿no? Vas a robar y dejas el DNI, pero bueno. ¿Cómo es eso, no? ¿Pero por qué? Porque estaban buscando el castigo, porque la culpa no es por haber robado, la culpa les lleva a robar. Pues esto igual, la culpa les lleva a tranquilizarse cuando reciben el El castigo. sentimiento de culpa inconsciente es muy fuerte, es terrible. Y en la depresión, el sentimiento de culpa es muy intenso. Lo que pasa es que la culpa, el sentimiento de culpa es inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto no se siente culpable. No es que, ay, me siento culpable, no. Siente un malestar que no sabe explicar, que está en relación con la culpa inconsciente. Y ese malestar, ¿no? Que es muy intenso, se calma cuando se le castiga. Como a los niños, igual. Es que es igual, a los niños se ve muy bien. No para, le castigas y un angelito. Pues esto igual. Le castiga, ¿no? Me castiga, te pueden castigar, pues eso. Me llevan a la cárcel, desarrollo una enfermedad, lo que sea, pero ese malestar que tenía se calma. No es fácil entender estas Pero es una cosas. manera de hacer que a ver si me escuchan, Sí. ¿no? También es Puede una ser. manera de pedir, a ver
al igual que hay diferentes tipos de cáncer, hay diferentes tipos de depresión. Me refiero, no sé cómo. No hay dos depresiones iguales. Aunque la nosología psiquiátrica, médica, tiende a hacer dos grandes grupos de depresiones: endógenas y exógenas. Exógenas cuando dice, porque se le murió, y endógenas porque pero esto está mal, ¿por qué? Pero ¿y esto? No me va bien, ¿y esto? No está bien. Algo endógeno, algo dentro del cuerpo. Hay una tendencia a clasificar en dos grandes grupos. Luego a la hora de tratarlo, los tratas igual. Claro, lo que pasa es que sí que, digamos que hay depresiones que cursan simplemente con depresión y luego hay otras, ¿no?, que son cíclicas, ¿no?, que son bipolares, ¿no?, o depresión manía. No todas las depresiones, ¿no?, salen por la manía, pero sí que hay muchas o algunas, ¿no?, que aparece depresión manía. Pero vamos, que la causa es la misma, ¿no? Entonces, ¿la depresión tiene tratamiento? ¿Puede mejorar? Importante. No es necesario enfermar el cuerpo, mucho menos suicidarse. Entonces, como todos conocemos a alguna persona deprimida en nuestra familia, en nuestro entorno, o nosotros mismos, pónganse en manos de un especialista. Cuenten lo que pasa y van a ver que rápido resuelven. Y de paso, hacemos una prevención sobre dolencias del cuerpo. Claro, porque tratar bien es hacer lo que en cada caso corresponde. No es quererle mucho, darle muchos mimitos, ¿no?, sino lo que corresponde, lo mejor para esa persona. Y lo mejor para esa persona es que se ponga en tratamiento, ¿no? Bueno, También, muchas gracias por la atención. Gracias.